Hola, mi nombre es Daniel Gómez, soy doctor en Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente trabajo en la Universidad ICESI de Cali y vengo a hacer una presentación sobre creatividad colaborativa computacional con inteligencia artificial. Bien, entonces empecemos definiendo la creatividad. Esta es una definición de una autora muy interesante que se llama Margaret Bowden, que es la persona que ha llevado como la línea más fuerte en la investigación sobre creatividad desde más o menos los años 80 y es la línea como que ha perseverado más pues como en la academia. Ella da una definición que me parece que es bastante útil para empezar porque luego veremos que se conecta con bastantes cosas pues que nos interesan. Ella dice que la creatividad es la habilidad para obtener ideas valiosas, sorprendentes y novedosas. Listo. Aquí hay una lista de libros interesantes que pueden ser útiles pues como para profundizar un poco más en esta idea de creatividad, ¿no? Que es una idea pura, aquí todavía no hay nada específico de inteligencia artificial en la literatura de Margaret, sí, pero digamos que en esta idea inicial es bastante abierta, entonces nos permite conectarnos de muchas maneras. Listo. Entonces, primero hablemos de la idea de valor. Entonces, Margaret nos dice que hay dos tipos de valores eh, en las cosas nuevas, ¿sí? En las ideas nuevas y en los artefactos nuevos. Entonces dice que hay un valor psicológico, ¿sí? Como esto es nuevo para mí, ¿cierto? Para un niño hay cosas que son nuevas. Cuando una persona, entre comillas, se dice que está reinventando la rueda, pues eso tiene una novedad, pero la persona no sabe que eso, digamos, ya está inventado hace mucho tiempo. Entonces, ese tipo de novedad y ese tipo de valor a ese artefacto pues creativo es simplemente un valor psicológico, ¿cierto? Es nuevo para una persona, pero el resto de la humanidad o por lo menos una gran parte de un dominio o de una comunidad ya conoce la existencia de ese artefacto o de esa idea. Listo. También hay otra idea de valor que es el valor social. Y este es el valor tal vez más interesante para Margaret, porque dice que este es un artefacto o una idea que es valiosa para una comunidad. Listo, estamos hablando aquí, por ejemplo, de una comunidad científica o de una comunidad artística, ¿cierto? Hay algo que es completamente valioso para esa comunidad, entonces probablemente eso lo haga ser creativo, ¿sí? No todo la creatividad, digamos, psicológica va a ser realmente eh, valiosa, ¿sí? Pero para que tenga un valor social, definitivamente tiene que tener un valor psicológico, ¿cierto? Alguien lo tiene que haber experimentado por primera vez y probablemente sea también de valor pues para toda una comunidad. Bien, el valor y la novedad de las ideas y los artefactos dependen bastante del contexto, en particular de los guardianes del dominio, que son las personas que dicen esto sí es valioso y esto sí es novedoso. Entonces pueden ser, por ejemplo, los críticos de arte o los expertos en un dominio específico de la ciencia. ¿Sí? Un claro ejemplo de esto es Van Gogh, ¿cierto? Que cuando enfrentó su obra a los primeros guardianes del dominio del arte, pues su obra no fue considerada ni valiosa ni novedosa. Pero cuando llegó a los guardianes adecuados más adelante, la obra fue considerada supremamente valiosa y supremamente novedosa. Entonces vemos que la creatividad, el valor y la novedad de esas ideas depende mucho del contexto en el cual se presenten. Luego viene otra dimensión de la creatividad, que es la sorpresa. Y en el framework de Margaret nos da tres categorías de sorpresa o tres niveles de sorpresa. El primero es como el más básico, que es cuando encontramos algo que es como no familiar. ¿Listo? El segundo es un poco más avanzado, que es cuando encontramos algo que es inesperado. Y el tercero es uno muchísimo más avanzado, es cuando nos encontramos con algo que es imposible, ¿no? Algo que es rarísimo y muy extraño que exista. ¿Listo? Entonces estos son los tres tipos de sorpresa. Hay unos ejemplos que me gusta dar. El ejemplo de lo no familiar es este. Yo conozco un estilo musical y escucho una nueva canción en ese estilo. Por ejemplo, me gusta el heavy metal y el glam rock.
y escucho una nueva canción de un artista de ese estilo que acaba de sacar una nueva canción. Muy bien, es algo que no es familiar, pero tampoco es algo que sea, digamos, con un nivel de sorpresa muy grande. Simplemente es como, ah, interesante, hay una nueva canción. Hay otro nivel, que es el nivel inesperado, y es cuando yo conozco un estilo musical y escucho otro estilo nuevo por primera vez. Imaginémonos, por ejemplo, conocemos de nuevo el glam rock y el heavy metal, y en 1900 y tanto escuchamos por primera vez Nirvana. Entonces ahí es wow, es algo inesperado. Eso abre como la puerta a un nuevo estilo que se fue desarrollando durante los noventas. Entonces es digamos, una ruptura, una sorpresa un poco más grande. Listo. Y el tercer nivel de la imposibilidad es cuando, bueno, conozco diversos estilos musicales, sí, soy familiar con bastantes estilos musicales, pero escucho la pieza 433 de John Cage por primera vez, ¿cierto? Que es esta pieza de silencio. Esa pieza hace que yo piense la música de una manera completamente diferente, ¿cierto? Hace que las dimensiones del espacio conceptual cambien totalmente y por ende todas las posiciones de lo que yo conocía antes, todas las canciones, pues van a reorganizarse en ese espacio. Listo. Lo no familiar simplemente es un nuevo punto en el espacio conceptual, ¿cierto? Ah, el estilo heavy, sí, o glam, y hay una nueva canción, entonces es un nuevo punto en un espacio que es habitual, ¿no? Luego, cuando yo estoy, digamos, experimentando lo inesperado, el espacio conceptual se expande, ¿cierto? Es como que le añado una nueva nube gigante de puntos a ese espacio conceptual, entonces lo voy expandiendo, ¿sí? El espacio que yo tenía antes era de heavy y de glam y estaba enmarcadito ahí. Entonces, para que Nirvana y todos los grupos pues, que se desarrollaron en los noventas tengan cabida en mi espacio conceptual de las canciones de música, canciones pues musicales, entonces mi espacio conceptual se tiene que expandir para que ese nuevo estilo pueda caber ahí. Listo, entonces yo abro ese espacio conceptual. Y de nuevo, la sorpresa con lo imposible, ese espacio conceptual entonces tiene que transformarse. Yo ya no puedo pensar la música de la misma manera y las dimensiones de ese espacio se transforman completamente y tengo que pensar como básicamente todo, ¿no? No lo hago pues de una manera consciente, sino que inconscientemente ese espacio conceptual se reorganiza. Para Margaret también la real creatividad está cuando la sorpresa del artefacto de la idea es algo imposible, que transforma todo lo que era conocido o digamos la manera de reflexionar sobre un dominio especial. Listo, en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo sería cómo pienso yo la música, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Esta idea de espacios conceptuales es bastante rica y hay una persona que es bastante, digamos, valiosa y profunda en esta investigación de los espacios conceptuales y es Peter Gardenfors. En particular, este puede ser un libro introductorio que se llama Conceptual Spaces, The Geometry of Thought. Entonces, si les interesa esta idea, esta es una muy buena ruta para profundizar. Listo. Entonces, básicamente lo que nos dice Gardenfors es que los espacios conceptuales son representaciones mentales del conocimiento. Nos permiten reflexionar y pensar sobre las cosas y Peter argumenta que esa reflexión y ese pensamiento tiene una estructura espacial o más bien nos apoyamos en los mecanismos mentales espaciales para poder pensar, ¿sí? Y para poder estructurar nuestro pensamiento. Entonces, es interesante que esas estructuras del pensamiento tienen una geometría, ¿sí? Esa es la idea, pues, de Peter. Y el hecho de que tengan una geometría nos permite entonces hacer unos razonamientos abstractos muy interesantes. Por ejemplo, una mandarina se parece a una naranja como un plátano se parece a un banano, ¿cierto? Estoy, digamos, midiendo la distancia que hay en el espacio conceptual de las frutas entre la mandarina y la naranja y estoy trasladando esa misma distancia a otro lugar medida, por ejemplo, desde el plátano y lo que me encuentro a esa misma distancia es un banano, entonces puedo crear ese tipo de analogías.
Pasando a otro espacio conceptual como el color, yo puedo decir que el color amarillo es al naranja, como el violeta es al azul, ¿cierto? Dos colores que están parecidos y en el espacio conceptual del color están a pocas distancias, ¿cierto? Hay algunas manifestaciones cotidianas también de, digamos, de esa capacidad nuestra o de esa, digamos, habilidad para reflexionar a través de la geometría, y son frases que usamos pues como muy fácilmente en cualquier momento, y es esta, cuando decimos consideremos este tema desde otro punto de vista, es exactamente una digamos, alusión a ese espacio conceptual interno que tenemos de ese problema, ¿no? Cuando estamos diciendo consideremos este tema de otro punto de vista, es que queremos transformar o momentáneamente cambiar nuestra punto de observación a todo ese problema, modificando la orientación de las dimensiones, ¿sí? de ese espacio conceptual. Otro más simple puede ser cuando digo, es que yo me siento muy cercano a X persona. Sí, estamos teniendo una alusión a una distancia, entonces en nuestro espacio conceptual de todas las personas hay una que está cercana a nosotros por alguna razón, pero también es como una evidencia de que ese razonamiento geométrico lo tenemos muy a la orden del día. También otro ejemplo para terminar es cuando decimos estas dos ideas son muy distantes la una de la otra. Sí, cuando nos parecen dos ideas muy diferentes, decimos son muy distantes, ¿no? Entonces digamos que diferencia y distancia a veces son intercambiables, y esto también es como una evidencia de que nuestra concepción mental tiene mucho que ver con la geometría, ¿no? Recordemos que para Margaret las ideas creativas son aquellas ideas imposibles que implican un cambio en el espacio conceptual. Y entonces quiero mostrar como unos ejemplos para que entendamos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en el dominio de la química hay un cambio supremamente interesante en el espacio conceptual de cómo nosotros reflexionamos sobre los elementos químicos, ¿cierto? En 1857 había este espacio que vemos a la izquierda, y así era como se entendía el dominio de los elementos químicos, ¿cierto? Pero después, en 1869, llega Mendeleev y nos presenta la tabla periódica, listo, que tiene un ordenamiento en dos dimensiones de todos los elementos químicos, y además deja espacio para unos elementos que todavía no existían y que todavía, pues, algunos se han ido llenando y otros todavía tampoco existen. ¿Cierto? Entonces, este tipo de creatividad, como la que tuvo Mendeleev en cuanto a la tabla periódica de los elementos químicos, es una creatividad realmente imposible, ¿no? Y transformadora de todo un espacio cognitivo, ¿no? Antes pensábamos los elementos químicos como la tabla que está a la izquierda, y después empezamos a pensar los elementos químicos como nos lo presenta Mendeleev en la tabla periódica. Listo. El color también ha tenido diferentes modelos de representación, ¿sí? Que corresponden con, digamos, asuntos psicológicos y cognitivos de nuestra percepción del color, ¿cierto? Entonces tenemos el modelo CIE, que es más o menos de los 30, y el modelo HSV, que pertenece a los 70, y cada uno de esos modelos nos transmite una manera diferente de reflexionar sobre el dominio del color. Listo. Entonces todas estas transformaciones son transformaciones bastante potentes de esos espacios cognitivos del color. Listo. Y tal vez uno más familiar para los que nos interesa la música es la tonalidad, ¿cierto? La tonalidad que se establece alrededor de los 1600 más o menos, tiene como una idea de diatonismo y unos asuntos pues como que se pueden ejemplificar en ese mismo espacio que puede ser el piano, ¿sí? Con unas notas blancas y unas negras y unas distancias entre ellas pues como muy preestablecidas, ¿sí? Pero hay un cambio muy interesante, supremamente creativo en ese espacio conceptual de la tonalidad, y llega a la atonalidad, ¿cierto? Al principio del siglo XX, donde, como vemos en la imagen que está a la derecha, ya no existe esas jerarquías de blancas y negras, y esas distancias entre las blancas ya está completamente revaluada, y entonces se crea un nuevo espacio conceptual completamente transformador, ¿listo? Que permite, a su vez,
a través de esa interfaz que es ese espacio conceptual, acceder a crear una nueva música diferente. Lo mismo pasa con el espacio conceptual de la química y lo mismo pasa con el espacio conceptual del color, ¿no? Cuando nosotros accedemos a trabajar en ese dominio de la música o del color o de la química a través de esos espacios conceptuales, podemos crear unos nuevos artefactos muy diferentes. Entonces, por un lado están las personas que transforman con sus ideas los espacios conceptuales y por otro lado están las personas que acceden a esos espacios conceptuales y empiezan a explorarlos a ver qué puede pasar de ahí, ¿cierto? Entonces, en los dos dimensiones hay creatividad, ¿sí? La creatividad más grande está en la transformación del espacio conceptual, pero la mayoría de las personas, nuestra creatividad funciona es en explorar ese espacio conceptual, ¿sí? No lo transformamos, porque eso requiere pues como una fuerza y una potencia conceptual bastante pues transformadora y casi que imposible, pero sí nos dedicamos a explorar esos espacios conceptuales como la pintura, como cierto estilo musical, como cierto estilo literario, etcétera. ¿Listo? Un ejemplo muy interesante de la creatividad y de cómo uno mismo puede transformar sus espacios conceptuales es Picasso, ¿no? Si vemos el primer periodo, pues, o no el primer periodo, sino como los primeros periodos de Picasso entre el 1894 y 1908, vemos que él estaba metido en un espacio conceptual con ciertas reglas que le permitían a él generar unos trabajos, unas piezas, unos cuadros que tenían como unos rasgos, unas características que todas estaban como, digamos, metidas en un mismo sistema, ¿listo? Pero cuando a un genio se le agota su espacio conceptual y ya lo satura, ¿qué tiene que hacer? Recrear o inventarse un nuevo espacio conceptual para sí mismo, ¿cierto? Eso es lo que hace una persona creativa. Cuando se agota su espacio conceptual, entonces va y le toca inventarse un nuevo espacio, crearlo y de nuevo explorarlo. Entonces es definir unas nuevas reglas, meterse en ese nuevo espacio conceptual y empezar a explorarlo. Listo. Y vemos la diferencia del periodo cubista de Picasso con sus primeros periodos, donde él se plantea unas reglas completamente nuevas y empieza a explorar ese nuevo espacio. Y lo que hace es que empieza a generar unas nuevas piezas completamente diferentes a las de antes. ¿Por qué? Porque él transformó las reglas de su espacio conceptual. Listo. Bien, entonces, ya que entendemos un poco más cómo es o qué es la creatividad y la relación con los espacios conceptuales, deberíamos empezar a pensar, porque nos vamos a ir acercando hacia la inteligencia artificial, cómo es que se mide pues la creatividad, ¿sí o no? Entonces, a la derecha vemos esas tres dimensiones de Margaret Bowden que todavía se mantienen y es que un artefacto o una idea no creativa debe ser sorpresiva, debe ser novedosa y debe tener un valor. Listo. Entonces, primero que todo, es que esa definición nos permite pensar que cualquier tipo de creatividad, sea computacional o humana, es medida de la misma manera, ¿cierto? Todos los artefactos deben tener esas tres dimensiones, ¿sí? Eh, la sorpresa es muy interesante y es muy valiosa porque no necesariamente es social, sino que el mismo artista o el mismo creador puede sentir esa sorpresa durante el proceso creativo. Y esa es la diferencia de las otras dos dimensiones. Es decir, cuando yo estoy creando, yo mismo me sorprendo con la pieza que estoy creando y eso me hace predecir, uy, qué valor puede tener esto tan interesante que estoy creando o qué tan novedoso puede ser esto tan sorpresivo que estoy creando. Entonces, cómo la sorpresa está metida dentro del proceso creativo. Esto la hace como la dimensión más medible, tal vez, antes de que el artefacto salga a la luz pública, porque recuerden que el valor y la novedad son las variables sociales. Entonces yo puedo estar muy sorprendido en mi estudio de trabajo con una pieza que creo y puedo predecir más o menos el valor que puede tener y más o menos la novedad que puede tener, pero solamente cuando la saco ya puedo ver si fue valiosa o fue novedosa o no para el público, para los críticos, para los que llamamos ahora los guardianes pues de cada uno de los dominios. Listo. Es muy interesante si nos acordamos de esta imagen que está aquí. Esta es una de las primeras imágenes que se volvió famosa, pues,
que fue creada con Genetic Adversarial Networks, que es una técnica interesante, pues, que nos permite, digamos, acercarnos a lo que puede ser la creatividad computacional, pero me interesa esta técnica precisamente porque en el centro de su práctica no existe ni siquiera una métrica de sorpresa. ¿Sí? Lo que hacen los GANs cuando están haciendo, cuando están, digamos, produciendo artefactos nuevos, como esta pintura famosa, es pensar que tanto, o medir, más bien, pensar, no, medir que tanto se parece ese artefacto nuevo a los artefactos con los que fue entrenada la red neuronal, ¿sí? Entonces no puede medir todavía la sorpresa, o más bien en esta técnica no se piensa ni siquiera en medir la sorpresa, sino es más o menos pensar que el artefacto no sea una cosa completamente deforme, sino que se parezca más o menos, o en cierto nivel, o más bien la pregunta es a qué nivel se parece esto que yo estoy creando con relación a lo que yo entrené mi red neuronal, ¿sí? Entonces, esto me interesa es porque dentro de un proceso de GANs no hay en sí una medición de la creatividad, porque no se mide ni el valor, ni la sorpresa, ni la novedad. Simplemente se mide es que la calidad de imitación del proceso, ¿sí? Pero finalmente, cuando se crean las piezas que más o menos tienen una calidad de imitación, son los artistas mismos quienes tienen que medir el valor, la sorpresa y la novedad. Entonces, eh, estos procesos no son per se de creatividad computacional. ¿Listo? Eso me interesa pues como que lo reflexionemos, porque en la mitad del proceso no hay una medida de sorpresa. Listo, sino que la pieza se genera hasta el final y solamente cuando yo ya veo la pieza terminada puedo saber si es sorprendente y puedo predecir más o menos el valor o la novedad que tenga. Bien, hablemos un poco entonces sobre el proceso creativo. Listo, voy a presentar un esquema muy simple, muy básico, que nos permitirá pues trabajar un poquito más adelante. Entonces, el proceso creativo lo voy a presentar en dos etapas, o lo voy a modelar en dos etapas, que son bastante comunes, pues. La primera etapa es la divergencia, ¿sí? Quiere decir cuando yo tengo un montón de ideas, ¿sí? Me acerco a un problema o a explorar cómo crear algo y tengo muchas ideas, ¿sí? Divergencias puede ser, por ejemplo, lluvia de ideas, ¿cierto? Tengo muchas ideas, exploro muchos bocetos, exploro muchísimas avenidas, me tomo el tiempo de pensar, de qué pasaría si y qué pasaría si esto, experimento, 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 ¿sí? La divergencia es muy interesante porque es divertida y nos invita como a tomar a riesgos, a pensar como fuera de la caja, ¿sí? Y tener un framework como no comprometido con nada, sino solamente con la exploración. ¿Listo? Creo que todos más o menos entendemos de qué se trata esa divergencia, tener muchas ideas, ¿sí? Y luego la segunda etapa es una etapa de convergencia, ¿sí? Donde yo selecciono las ideas que son más interesantes y las termino, ¿sí? Escojo las que sean más adecuadas para lo que estoy buscando y las termino. Entonces la convergencia no es necesariamente una actividad tan divertida, es una actividad más bien analítica que se enfoca pues como en el refinamiento de esas ideas, ¿sí? La divergencia y la convergencia es un proceso iterativo, ¿cierto? Yo puedo salir de la convergencia y eso me alimenta la divergencia y puedo hacer muchas veces esto, es decir, no es un solo proceso creativo, sino que esto puede iterarse muchas veces. Y digamos, la temporalidad de un proceso creativo es muy relativa. Cuando un músico de jazz está tocando un solo, por ejemplo, cada nota es un proceso creativo, ¿sí? Donde él ensaya un montón de ideas en la cabeza y toca una nota, pero entonces ahí el proceso creativo dura milisegundos, ¿cierto? Mientras él va tocando las notas y se va moviendo y sabe en qué dirección de su instrumento va a moverse. O también este proceso creativo de divergencia y convergencia puede durar años, ¿cierto? Un pintor haciendo una pieza puede empezar con una idea, explorarla, hacer muchos bocetos, tener muchas ideas y al final, al cabo de meses, empezar a hacer la convergencia y a terminar pues su pieza.
Entonces este es un modelo como simple, es iterativo, pero nos va a permitir más adelante pues como tener unas buenas reflexiones. Bien. Entonces, ahora sí hablemos de los problemas de la creatividad, porque si todos pudiéramos ser infinitamente creativos, entonces no estaríamos hablando de creatividad colaborativa computacional. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra expectativa con la divergencia es que vamos a tener unos procesos de exploración y de investigación y unos procesos creativos súper grandes donde nosotros vamos a ser realmente capaces de explorar un montón de ideas y que no nos vamos a clavar con lo primero que pensemos, sino que vamos a darnos la libertad de explorar y explorar y explorar, ¿cierto? Esta idea de divergencia, recordemos que requiere nosotros tener la valentía de explorar lo que no es familiar, ¿cierto? Porque de eso se trata la divergencia, explorar cosas, qué pasaría si y qué pasaría si, ¿cierto? Nuestra expectativa es que para hacer un gran proceso creativo tenemos que explorar un montón, pero la realidad, ¿sí? Es que nosotros eh, muchas veces no somos capaces de explorar tanto como pensamos y nuestras divergencias terminan siendo unas divergencias pequeñas, ¿cierto? Porque no tenemos los medios para explorar o porque no tenemos el tiempo realmente para ser divergentes o porque no somos capaces de tener ideas frescas y realmente no comprometidas, sino que siempre tendemos a meternos por la misma senda, ¿sí? Entonces no podemos ser tan divergentes. Este problema de la divergencia limita bastante el proceso creativo, ¿no? Porque tendemos entonces a repetir, ¿no? ¿Cierto? Como no exploramos lo suficiente, como no conocemos lo suficiente para explorarlo, como no tenemos el tiempo suficiente para explorarlo, como no tenemos los recursos suficientes para explorar, entonces terminamos haciendo siempre las mismas cosas y esto pues definitivamente no nos va a llevar a procesos creativos. Si en la convergencia no necesariamente va a estar la creatividad, ¿cierto? Si tenemos una divergencia muy pequeña, incluso la misma de siempre, pues entonces por mucha convergencia que hagamos vamos a terminar con ideas que no son frescas, que son poco aburridas, que son repetitivas, entonces ahí definitivamente no hay creatividad, ¿sí? Lo cual nos lleva entonces a esta gran tema pues de la presentación y es la creatividad computacional, cómo yo me apalanco, cómo yo me apoyo en sistemas computacionales para realmente ser creativo, para poder encontrar esa creatividad. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que me parece interesante en los sistemas de creatividad computacional es la autonomía, ¿cierto? En un extremo de la autonomía tenemos al ser humano clásico que se ocupa de cada uno de todos los detalles de su pieza, ¿cierto? El que por ejemplo, el Beethoven que escribe cada una de las notas de cada uno de sus instrumentos, de cada una de sus piezas, ¿cierto? Digamos como el creador clásico, ¿sí? Y en el otro extremo, completamente distinto o completamente opuesto, tenemos a un computador que está supremamente entrenado para ser creativo y con hacer un clic crea una pieza o un libro entero, ¿sí? O crea un cuadro entero o crea una biblioteca entera llena de libros, ¿cierto? Entonces, en el lado extremo tenemos el ser humano y en el otro lado tenemos la máquina que hace trabajos creativos con solo un clic, listo. Pero en la mitad hay todo un espacio muy interesante para recorrer, ¿cierto? Que es cuando el ser humano se combina con la máquina y entre los dos hacen creatividad. Y por eso estamos hablando de creatividad computacional, pero colaborativa, ¿sí? Donde yo colaboro con la máquina para volverme creativo. Listo. Entonces aquí viene una propuesta, ¿sí? De cómo entonces nosotros colaboramos con una inteligencia artificial en esos procesos de creatividad, ¿cierto? Entonces, por un lado, podemos dejarle a la inteligencia artificial un gran proceso de divergencia. Como vemos, nosotros tenemos una franja que limita nuestra divergencia, que son la temporalidad, ¿cierto? El tiempo que tenemos para ser divergentes. Sí, qué tanta capacidad de divergencia tenemos por el tiempo, por los recursos que tenemos, ¿cierto? El conocimiento, por ejemplo, que tenemos para hacer
creativos en un dominio específico. Conozco todo el dominio, entonces puedo ser muy divergente, pero si conozco poquito o medianamente el dominio, entonces habrá muchas cosas que me falte por explorar, entonces debo estudiar más, ¿cierto? O también qué tantos recursos necesito yo para ser divergente, además del tiempo, necesito comprar pinturas o tener electricidad o yo qué sé. Entonces, una inteligencia artificial es muy beneficiosa en ese proceso de divergencia porque además puede estar no comprometida con ideas previas, sino que puede darse el lujo de hacer una divergencia muy amplia, muy diversa, muy valiosa, muy experimental, ¿sí? Que muchas veces los humanos nos autolimitamos, ¿listo? Entonces, me parece que en este espacio de la divergencia hay un gran aporte, o puede haber un gran aporte de la inteligencia artificial para tomar esa actividad y expandir nuestra capacidad de divergencia, ¿sí? Y por otro lado, eh, podemos unirnos los seres humanos con la inteligencia artificial para cerrar los procesos. Entonces, una vez nosotros hicimos una exploración grande de divergencia, o la inteligencia artificial nos ayudó a hacer una gran divergencia, nos conectamos con la inteligencia artificial para converger, escoger los artefactos o las ideas divergentes que probablemente sean más valiosas o probablemente sean más novedosas, las que más nos sorprenden, y empezar a hacer convergencia. Entonces, nuestra idea es que el humano se traslade hacia el lado derecho o digamos hacia el segundo momento de la creatividad y comparta la convergencia con la inteligencia artificial y que deje a la inteligencia artificial hacer divergencia de una manera rápida, eficiente y supremamente amplia. Listo. Y eso es lo que nosotros llamamos la creatividad computacional colaborativa. Listo. Eh, Siempre debemos preguntarnos esto, cuando estamos creando sistemas de inteligencia artificial para la creatividad, hay unas preguntas que son importantes, ¿cierto? ¿Qué tipo de sorpresa, sobre todo, podemos crear con nuestra inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué tan sorprendentes son los artefactos o las ideas que genera nuestra inteligencia artificial? ¿Cómo podemos medir entonces, dentro del proceso, qué tan sorpresivo es un artefacto durante la generación de ideas, ¿cierto? Qué tan valiosos y novedosos son esos artefactos que genera nuestra inteligencia artificial. Pero el asunto de la novedad y del valor es que recuerden que tiene que medirse o se mide, es cuando el artefacto se publica, cuando se libera y el público y los guardianes de los dominios evalúan y juzgan ese arte, ¿no? Entonces, allá es un asunto de predicción, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo predecir el valor y la novedad de ese artefacto o de esa idea? Entonces, ¿cómo yo utilizo procesos dentro de la creatividad o de los procesos mismos de la inteligencia artificial que puedan medir la sorpresa y que puedan predecir el valor y que puedan predecir la novedad? ¿Listo? Entonces estas son grandísimas preguntas en la inteligencia artificial, ¿cierto? Sobre todo en la que se enfocan a hacer creatividad. ¿Cómo yo identifico las ideas sorprendentes? Sí, automáticamente. ¿Cómo yo predigo el valor y la novedad de una manera eficiente? Estas son las grandes preguntas de la creatividad computacional. Listo. Entonces, para terminar esta sección, voy a proponer un esquema de creatividad computacional colaborativa. Listo. Entonces, quiero que entremos acá. Entonces, este es como el gran esquema. Tenemos una fase inicial que es de setup, ¿cierto? Donde yo como que le doy unos parámetros en un espacio interactivo, pues a mi inteligencia artificial, me comunico con esa inteligencia artificial y digo, hey, por favor, quiero que creemos en esta dirección, que exploremos estos espacios conceptuales y por favor dame muchos artefactos o muchas ideas en ese espacio que te estoy definiendo a través de esta interacción. Luego viene una fase de divergencia, donde la inteligencia artificial entonces se encarga de producir un montón de artefactos o ideas eh, que potencialmente sean creativas o que por lo menos estén llenando y ocupando ese espacio conceptual que
que yo quiero explorar o que yo definí en la fase de setup que quería explorar. Entonces la inteligencia artificial empieza a generar y a generar y a generar y a generar un montón de artefactos. Entonces mi propuesta es que el humano está en la fase intermedia, ¿cierto? Está en la fase de evaluación, ¿sí? Porque como es tan difícil medir la sorpresa y como es tan difícil predecir la sorpresa, el valor y la novedad dada la sorpresa que sentimos, entonces yo sugiero ubicar al ser humano en la mitad de ese proceso de creatividad computacional colaborativa, ¿sí? Que analicemos los artefactos y veamos como, uy, este artefacto está muy sorprendente, este por encima de los demás me sorprende. ¿Qué tipo de sorpresa? Ya sabemos que hay tres tipos de sorpresa. Puede que sea una sorpresa muy individual mía, pero que ya todo el mundo conozca ese tipo de artefacto o ese tipo de idea. O puede ser que sea una idea un poco más grande, que sea una expansión precisamente del espacio conceptual. O que yo diga, wow, qué sorpresa, esto es una sorpresa increíble, esto transforma todo el espacio conceptual que existe, ¿no? Esta es una idea, digamos, imposible, revolucionaria. ¿Listo? Entonces yo identifico, o un ser humano o un grupo de seres humanos identifican en esos artefactos la sorpresa o se sorprenden más bien con esos artefactos, predicen que además de que son sorprendentes, van a tener valor y van a tener novedad cuando se publiquen y entonces ya pasamos a la etapa siguiente que es la convergencia, donde yo tomo ese artefacto, me uno con la inteligencia artificial y finalmente hago una salida, pues listo. Entonces los voy a repasar para cerrar, hacemos un setup, defino cuál va a ser la exploración conceptual que va a ser mi inteligencia artificial, lo hago a través de una interfaz. Pensemos que esto puede ser una terminal o puede ser una interfaz con knobs y con sliders y con botones, ¿sí? Puede ser una interfaz interactiva, súper experimental, puede ser un joystick, yo qué sé, pero le damos como unas instrucciones a esa inteligencia artificial. Luego la inteligencia artificial se encarga en un periodo de tiempo de generar un montón de artefactos divergentes, de explorar de una manera no comprometida todo ese espacio conceptual según esas órdenes o esas ideas que yo le di, a ver qué pasa, cómo exploro yo ese espacio conceptual, cómo creo yo esa gran divergencia. Luego, entonces yo voy y evalúo qué fue todo lo que creó esa inteligencia artificial, toda esa cantidad de artefactos los evalúo, me sorprendo, veo los tipos de sorpresa que tengo, predigo el valor, predigo la novedad y digo, listo, este artefacto me gusta, voy a trabajar con otras metodologías de inteligencia artificial para que ese espacio, para que ese artefacto o esa idea termine muy refinada, termine muy pulida y salga siendo un artefacto interesante, un artefacto creativo, un artefacto novedoso, valioso y sorprendente. Listo. Ahora voy a ejemplificar todo lo que he estado hablando utilizando unos sistemas de inteligencia artificial que yo he creado para generar y transformar ritmos. Listo. Entonces voy a mostrarles una lista de ejemplos y es esta. Vamos a mostrar cómo definimos un espacio conceptual. Vamos a mostrar cómo organizamos artefactos dentro de un espacio conceptual. Luego, cómo interpolamos entre artefactos de un espacio conceptual, cómo inferimos las reglas de un espacio conceptual, es decir, cómo hacemos un aprendizaje de un espacio conceptual que ya existe. Luego, cómo generamos nuevos artefactos basados en las reglas de ese espacio conceptual que estudié o que me aprendí. Luego, cómo proyecto un artefacto de un espacio conceptual a otro, ¿sí? Cómo combino un espacio conceptual con otro, ¿sí? Cómo paso de un espacio conceptual a otro, cómo hago un crossover de espacios conceptuales, luego cómo combino las reglas de dos espacios conceptuales, luego cómo genero nuevos artefactos basados en las reglas de espacios conceptuales híbridos y luego cómo hago variaciones de un artefacto en las cercanías de su espacio conceptual para obtener muchos nuevos artefactos que puedan ser, digamos, pequeñas piezas dentro de un espacio conceptual. Listo. Bien, entonces todos estos tipos de interacción que hemos planteado con una inteligencia artificial y que vamos a hacer ejemplos de cada uno,
pues vamos a empezar uno por uno. Entonces, el primero es definir un espacio conceptual. Todo esto lo vamos a hacer con un software que he desarrollado, que se llama el New Electronic Assistant, y es una pequeña suite para crear y generar música, o más bien co-crear música con inteligencia artificial. Listo. Entonces, el primer ejemplo es definir un espacio conceptual. Entonces aquí en este patch de Pure Data tenemos un espacio conceptual que es este, ¿sí? Y lo definimos según la similitud de los ítems. Cada uno de estos ítems es un ritmo de batería y la estructura de este espacio, como les digo, es la similitud. Mientras más cercanos sean los ritmos de batería, van a estar más cerquita en el espacio, mientras más diferentes sean esos ritmos, pues van a ser más distantes. Entonces, este primer paso al que nos referimos como definir un espacio conceptual, estamos hablando de definir cuáles son las reglas de ese espacio conceptual. Es decir, cómo voy a ubicar yo cada uno de esos ítems en alguno de esos espacios. ¿Cuál es la razón? En este caso, en este paper que apunto acá, que se llama Drum Rhythm Spaces from Polyphonic Similarity to Generative Maps, que lo publicamos en el Journal of New Music Research, explicamos una metodología precisamente para darle definición a un espacio conceptual basado en ritmos de batería. Listo. Entonces, ese primer paso puede ser encontrar unas reglas y programar esas reglas en un computador, ¿cierto? ¿Cómo voy yo a definir esas reglas, esas condiciones que hacen que un espacio sea significativo, sea interesante? Y en este caso se trata de definir reglas o distancias, ¿sí? Que sean asociadas con la similitud percibida, ¿sí? Entonces, repito que todo este trabajo está aquí condensado, es interesante pues darle una lectura. Bien, entonces una vez nosotros tenemos las reglas de nuestro espacio conceptual, pasamos a organizar los artefactos en un espacio conceptual. Entonces, aquí ya tenemos los artefactos organizados. Todos esos artefactos pertenecen a este folder, que son canciones de Chicago House en formato MIDI. El ritmo de esas canciones está transcrito y con eso podemos organizar los artefactos. Cada uno de esos puntos es un artefacto, es decir, un ritmo que pertenece a alguna de esas canciones de Chicago House que tenemos en ese folder. Y entonces, como tenemos unas reglas y tenemos unos artefactos en ese folder, entonces podemos ya organizarlos en el espacio. ¿Listo? Entonces ese es el segundo ejemplo, que es proyectar ítems en un espacio que sea significativo y que sea explorable. ¿Listo? Luego, entonces vamos a, antes de interpolar, vamos a escuchar cómo funciona este espacio conceptual de ritmos. Entonces, la idea es que al yo mover este cursor y posarme encima de cada uno de los punticos, voy a escuchar un ritmo diferente. ¿Listo? Entonces, este ritmo es uno de los ritmos que el sistema encontró en alguna de esas canciones. Entonces vamos a hacer una exploración para escuchar diferentes tipos de ritmos. Bien, entonces lo que estamos haciendo aquí es escuchando los ritmos que ya existen. Nos estamos parando en los punticos y estamos escuchando ritmos que pertenecen a esa lista gigante de ritmos que le metimos a través de incorporar estas diferentes canciones que están en estos archivos. ¿Listo? Entonces,
ya que los podemos escuchar, ya que los podemos organizar y recuperar para escucharlos, ahora hay una gran pregunta. ¿Cómo yo, teniendo esos puntos, me invento el ritmo que está acá, que está en un punto vacío, ¿no? Porque como yo tengo unos puntos que sí existen, pero no tengo los puntos vacíos, hay una pregunta nueva, ¿cierto? ¿Cómo yo interpolo para crear nuevos ritmos en estos puntos vacíos? Listo, eso es una gran pregunta y no nos lo resuelve el propio espacio conceptual. Hay que crearle una capa adicional que nos permita interpolar. Eso también está en este paper y entonces estamos convirtiendo un espacio conceptual discreto, definido, en un espacio conceptual generativo y continuo, ¿sí? Que nos permite desplazarnos de una manera continua, explorando todo el espacio y escuchando los ritmos que hay, digamos, intermedios, que pueden ser ritmos híbridos, que repito, no están en la biblioteca, sino que se crean, ¿sí? Es como si voy a una biblioteca digamos, de libros, entonces tengo un libro y al lado tengo otro, y la pregunta sería, hey, ¿qué libro existe en la mitad de esos dos libros? Por favor, genéralo. Listo, eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a escuchar ahora un desplazamiento continuo a través de este espacio conceptual, donde vamos a escuchar un montón de ritmos. Listo. Recordemos que vamos a explorar los espacios vacíos, donde el sistema está generando nuevos ritmos. Este es un ritmo que existe. Este es otro ritmo que existe y vamos a explorar ritmos intermedios entre estos dos. Entonces, mire que lo interesante de crear un espacio conceptual que no solamente nos permita proyectar ítems que ya existen, sino que nos permita interpolar entre ellos, nos da una facilidad para explorar, en este caso, este espacio de ritmos o este dominio pues, de ritmos de Chicago House de una manera muy interesante, muy simple y sobre todo muy fluida, ¿cierto? Simplemente apunto y se me genera un ritmo y puedo desplazarme, moverme y explorar, ¿no? En esta zona están los ritmos que están como más vacíos y en esta otra zona los ritmos que están mucho más llenos, y en la mitad hay de todo. Entonces esta es una herramienta súper interesante para yo crear nuevos ritmos y apoderarme pues de una colección de ritmos de una manera fácil, simple e interesante. Bien, ahora vamos a pensar en cómo inferir las reglas de un espacio conceptual, es decir, vamos a aprender de un espacio conceptual. Entonces aquí voy a abrir otro sistema que también pertenece al New Electronic Assistant. Listo, entonces aquí tenemos un montón de ritmos de batería, ¿sí? Que todos ellos forman un gran espacio conceptual, pero digamos que cada uno de estos estilos en sí mismo también puede ser un espacio conceptual. Es decir, todos estos, por ejemplo, que tengo acá, los hizo un compositor que se llama Bosca. Todos estos son de ritmos de batería de estilo breakbeat. Todos estos fueron los que escuchamos ahora, de Chicago House. Aquí hay otros de House. En fin, cada uno independientemente es un clúster de ese espacio conceptual. Listo. Entonces, una vez nosotros seleccionamos, por ejemplo, estos ritmos de techno, podemos decir, hey, infiere las reglas de ese espacio conceptual de techno para que podamos aislar
o tal vez solidificar o sintetizar, si se quiere, ese estilo para que podamos después acceder a él de una manera automática, ¿sí? Es decir, nos aprendemos qué son las características que hay en esos artefactos y con ese aprendizaje podemos generar indefinidamente digamos patrones o artefactos en ese estilo. Entonces aquí tenemos el estilo tecno y podemos escuchar cómo suena un patrón de tecno, ¿no? Ya aquí hubo un aprendizaje. Entonces ya cuando vemos aquí la palabra tecno, porque ya aprendimos ese espacio conceptual de ritmos de tecno, cómo funciona y podemos generar patrones en ese mismo estilo. Podemos generar nuevos. Entonces con cada clic generamos un patrón nuevo, ¿sí? Y esto nos permite explorar clic a clic ese espacio conceptual. No estamos llamando los patrones con los cuales entrenamos la inteligencia artificial, sino que estamos utilizando el aprendizaje que la inteligencia artificial hizo de esos patrones para generar nuevos patrones. Listo. Todos estos patrones están en el estilo tecno y podemos hacer clic las veces que queramos y vamos a generar en ese estilo que aprendimos, listo, o que la máquina pues aprendió o que les enseñamos más bien a la máquina. Bien, entonces ya vimos cómo inferir las reglas de un espacio conceptual y ya vimos también cómo generar nuevos artefactos basados en las reglas de un espacio conceptual. Ahora vamos a ver cómo proyectar un artefacto o un ritmo, pues en este caso, de un espacio conceptual al otro. Esto tiene todo que ver con tal vez la amplificación de la creatividad. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un patrón de usuario. Listo, escuchémoslo. Vamos a transformarlo un poquito, quitemos este, hagamos un ritmo mucho más simple, un ritmo más sencillo, más común, más básico. Entonces, imaginémonos que yo solamente sé hacer este ritmo básico. Listo. Y yo quiero proyectar mi ritmo, por ejemplo, hacia el espacio conceptual de tecno. Yo probablemente no sepa nada de tecno, pero quiero llevar mi ritmo a ese espacio de tecno. Cambiémoslo aquí un poquito. Este va a ser mi ritmo. Listo, entonces clic en User y ese es mi ritmo. Entonces, escuchémoslo. Bien, entonces aquí está cargado el estilo tecno y quiero llevar este ritmo a que se parezca un poco al tecno. Quiero que amplifique lo que yo sé que es solamente este ritmo y lo llene de las características que tiene el tecno, pero poco a poco. Listo, aquí está un ritmo un poco más tecno y yo puedo seguir cambiando acá y al devolverme entonces me voy a devolver entre este y el que yo había creado. Si vuelvo otra vez, tengo mi patrón original
y me puedo ir moviendo y hasta que encuentre un sweet spot, por ejemplo, entre el mío y lo que quiero lograr, y entonces genero ahí y genero ahí y genero ahí todos los patrones que quiera. Hagamos un patrón un poco más interesante, hagámonos como un dembow, pues un semi dembow, a ver qué pasa. Por acá, no, por acá, y quitemos aquí algunas de estas cositas, pongamos como unos hi-hats más sencillos, sí, y este también, y pongamos aquí un low tom en esta posición y también en esta posición, y pongamos un rim shot acá, ¿sí? Acá, y pongamos un clap aquí, no, sino acá. Escuchémoslo a ver si quedó chévere. Bien, nos falta entonces el kick. Cierto, tenemos un dembow, bajémosle un poquito el BPM. Bueno, no es nada muy interesante, pero digamos que es lo que yo puedo crear, lo que yo sé. Y ahora quiero llevar este ritmo a que se vuelva un poquito más techno, ¿cierto? Todavía se mantienen los snares, pero empieza a entrar unos elementos nuevos, ¿no? Entonces ya el dembow se empieza a cambiar, ¿sí? Hasta aquí teníamos dembow y aquí ya se empieza a desvirtuar y aquí ya tenemos una mezcla entre ese reggaetoncito y el estilo techno. Y aquí podemos hacer esto infinitamente y encontrar en esa mezcla de espacios conceptuales una riqueza y destilar esa riqueza infinitamente. Encontremos otro estilo de pronto. Este es el estilo de un compositor que se llama Jon-Erik Boska, que me dio unos ejemplos para entrenar el sistema. Y entonces escuchemos estos estilos de Boska, son un poco como muy quebrados, ¿no? No dejan de ser interesantes, pero van por otra cosa muy diferente. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo combino Boska con el dembow? Muy fácil, muy simple. Entonces miren que ahí puedo crear cosas muy fácilmente, donde estoy combinando este espacio conceptual, donde solamente hay un elemento, y ahora este espacio conceptual donde hay un montón de, digamos, estilos Boska con los que fue entrenado, ritmos Boska con los que fue entrenado ese estilo. Entonces todo esto es amplificar la creatividad, ¿no? Yo solamente sé hacer este pequeño ritmo, no sé nada más, y quiero combinarme con Boska. Boska ni siquiera está aquí con nosotros. Boska nos mostró unos ritmos, con eso la máquina aprendió, y a través de la máquina podemos invocar a Boska, y el ejercicio sería como si Boska estuviera aquí sentado conmigo y le estuviéramos diciendo, hey, hagamos un ritmo entre los dos. Muy interesante, ¿no? Listo, este es un ritmo entre reggaetón y Boska no está, pero nos está ayudando.
también tenemos la posibilidad de combinar las reglas de dos espacios conceptuales. Hasta el momento solamente tenemos aquí en este lado izquierdo un solo ritmo. Si yo le doy new, él solamente genera el mismo, porque ese espacio conceptual solamente tiene un ritmo. Pero yo puedo buscar aquí otros ritmos interesantes. Por ejemplo, acá hay un estilo breakbeat que está conformado por un montón de patrones, ¿sí? Que son todos estos, y con todos estos entra en la máquina y ahí puede generar ritmos de breakbeat, ¿sí? Listo. Y puedo entonces combinar todo este espacio conceptual conformado por el breakbeat con el espacio conceptual conformado por Bosca. Hacer estilos híbridos. Un poco más de Bosca. Y puedo ir a hacer otro estilo, ¿no? Por ejemplo, exploremos otra vez el techno, ¿sí? Entonces tenemos aquí y vámonos al breakbeat y exploremos qué pasa en la mitad. Interesante, ¿no? Entonces voy pasando de un espacio conceptual al otro y voy encontrando algunos puntos donde pueda ser creativo, ¿no? O donde pueda hacer una divergencia interesante porque tal vez no había pensado que esos dos conceptos se podían combinar, ¿no? Bien. Ya hicimos esto también, que fue generar nuevos artefactos basados en las reglas de espacios conceptuales híbridos. Y ahora vamos a pensar en cómo desplazar un artefacto en las cercanías de su espacio conceptual. Listo, entonces vamos a chequear esto aquí. Entonces vamos a hacer que cada 2 vueltas él haga variaciones, explorando las cercanías de ese espacio conceptual. Entonces, estoy haciendo una mezcla entre breakbeat y techno, y en la segunda vuelta él hace una variación cuando llega a este paso. Ahora va a ser un ritmo parecido cuando llega a la segunda vuelta. En la primera vuelta hace el ritmo original, aquí hace la variación, primera vuelta original, segunda variación, mientras yo más abra, más variación va a ser. Ritmo original, variación, ritmo original, variación. Si hago una variación más exagerada, listo. Y si cierro, entonces hace todo el tiempo el mismo ritmo. Esto es interesante porque entonces puedo hacer variaciones, explorar las cercanías de ese mismo espacio conceptual de una manera bastante simple. Listo, eso es muy interesante.
Ahora puedo también aplicar otros asuntos de postprocesamiento. ¿Sí? Voy aumentando los elementos, cambiando la densidad. Entonces esto es muy interesante porque me permite hacer otro tipo de variaciones, ¿no? Otro tipo de exploraciones de ese espacio conceptual. Por ejemplo, si tenemos este ritmo, puedo quitarle algunas notas a los hi-hats. A los claps. Y volvemos al mismo ritmo. Todo este tipo de variaciones y de cambios en la cercanía del espacio conceptual son muy valiosos porque me permiten explorar y, digamos, buscar complementos, nuevas expresiones del artefacto que estoy creando. Bien, todo esto fue presentado apoyado por el New Electronic Assistant. Aquí hay unas redes que podemos explorar. Espero que les haya gustado esta presentación y estos videos. Pues todavía tengo muchas más cosas para mostrar, pero creo que ya se alargó mucho. Muchas gracias.